Hablar de Wim Wenders es hablar de uno de los directores de cine más realistas, pasionales y profundos, que explora por medio de su narrativa audiovisual los problemas de la incomunicación humana, como también los conflictos personales y familiares. Hablar de Wenders es hablar de road movies y de viajes que nos transportan a un encuentro consigo mismo o con alguien más. Es hablar también de un lenguaje que busca comunicar mucho más con las imágenes que con las palabras. Una imagen que es potente y busca buscar ausencia por medio del paisaje, vacío, soledad y de alguna forma un hiperrealismo que permea en toda la existencia humana y en sus obras cinematográficas. Gran parte de sus películas se enmarcan dentro de la ola del nuevo cine alemán, movimiento que propuso la muerte por completo de lo que se bautizó como cine alemán convencional, cine de diversos géneros que se realizaban después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de evocar y despertar sentimientos de alegría y esperanza en un pueblo que yacía derrotado por los estragos de la guerra. Es así que nace el nuevo cine alemán, como una nueva forma de hacer cine, mucho más realista y sensible, en donde se indaga sobre el pasado de Alemania y las consecuencias que la guerra dejó, pero a su vez se busca retratar lo real, de las emociones y de las vivencias personales. Se exploran temas como el dolor, la pérdida, el abandono, el vacío, el deterioro, la realidad de la experiencia humana, y eso lo logran con un estilo propio, presencia de planos de larga duración, el uso continuo de travelings y un cierto tinte documental que permea en las obras de los artistas que pertenecen a este movimiento. En todo esto que hemos hablado se enmarca el cine de Wenders, un ser multidisciplinario que ha hecho el cine su máxima expresión, ha reinventado la forma de contar historias a través de la imagen, captando la esencia más real, casi realista de la experiencia humana, haciendo un cine de autor independiente que ha logrado cautivar a críticos y espectadores a lo largo de todo el mundo. Es por esto que Wenders es la máxima expresión de la sensibilidad artística. Empecemos por hablar acerca de la biografía de este artista audiovisual. Ernst Wilhelm Wenders, más conocido como Wim Wenders, es un guionista, productor, actor y director de cine alemán, nacido en la pequeña ciudad de Düsseldorf el 14 de agosto de 1945. The fact that I grew up right after the war in a city that was completely flattened. Düsseldorf was 80 to 90% destroyed. So, as a kid, you take it for granted that that's what the world looks like. Sus primeras inclinaciones académicas fueron por los estudios de filosofía y medicina, carreras que luego decidió abandonar para irse a estudiar pintura en París en 1966. En dicha ciudad comenzó a sentir curiosidad por el cine. Solía visitar la Cinemateca Francesa hasta 5 veces al día. Esto hizo que quisiera ser admitido en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, pero no lo consiguió. Tras esto, volvió a Alemania y estudió en la Escuela Superior de Cine en Múnich entre 1967 y 1970, realizando una serie de notables cortometrajes. En estos años encontramos el embrión de su obra, cámara fija, planos largos y la ciudad como protagonista, y paisajes frente a la ausencia casi total de personajes. En sí, el nuevo cine alemán hecho por Wenders. Y si conocemos un poco de su filmografía, su primer largometraje fue Verano en la ciudad, en 1970, aunque se considera que su primer largometraje comercial fue El miedo del portero ante el penalti, en 1971, basada en la novela de Peter Handke, escritor con quien trabajaría para llevar nuevas adaptaciones de su literatura al cine. Luego de dirigir La letra escarlata en 1973, que representó todo un fracaso, con la trilogía de La carretera se consolidó entre los cineastas de renombre. En esta se incluyen Alicia en las ciudades, en 1974, inspirada en el relato Carta breve para un largo adiós, de Peter Handke. También se enmarcan Falso movimiento, en 1975, y En el curso del tiempo, en 1976,
rodada en blanco y negro. Fue justamente esta última la que le dio sus dos primeros galardones, el premio FIPRESI en el Festival de Cannes en 1976 y el premio a Mejor Película en el Festival de Chicago el mismo año. Luego, la influencia americana empieza a tomar gran fuerza en sus obras. Después de sus comienzos centrados en el paisaje alemán, se marcha a Estados Unidos. Con la película El amigo americano, en 1977, logra un gran reconocimiento e inaugura el tránsito argumental hacia el paisaje americano. Con esta logra 2 nominaciones, una mejor película en el Festival de Cannes y a mejor película extranjera en los premios César. Además, ganó 3 premios del cine alemán, incluido entre ellos el de mejor director. Después de esto, rueda París, Texas, en 1984, una de las películas más conocidas dentro de su trayectoria, y basada en una serie de relatos de Sam Shepard. Wenders se ha caracterizado por un nuevo género cinematográfico denominado road movie, donde se usa el viaje como un instrumento para narrar historias. En estas se sigue la vida de los personajes a través de algún tipo de viaje que logra sacarlo de su zona de confort en distintos paisajes, urbanos, industriales, espacios del deterioro alemán e imágenes que invitan a la reflexión sobre el tiempo. Para abordar un poco más acerca de esta metáfora del viaje en la que nos sumerge Wenders, vamos a analizar algunos aspectos de su estilo y los recursos audiovisuales que suele usar para documentar la experiencia humana. Para ello, las películas Paris, Texas y Cielo sobre Berlín nos servirán como referentes para entender parte de su obra audiovisual. En Paris, Texas, película de culto y obra maestra dentro de la filmografía de Wenders, nos encontramos con la historia de un hombre que deambula por un desierto, solo, perdido, desorientado. Travis, interpretado por Harry Dean Stanton, ha llevado 4 años caminando de un lugar a otro, sin rumbo fijo y huyendo de algo que ni él mismo recuerda. ¿A causa de qué? Este es el planteamiento que supone descifrar la película. Y obviamente lo hace a través de una road movie en la que Travis es contactado por su hermano, quien lo encuentra luego de todos estos años de andar perdido por el desierto de Texas. Es ahí, en el reencuentro de los hermanos, donde comienza el viaje, y no solo el de vuelta a casa de su hermano, más bien uno en donde se enfrentará con su pasado. El color es uno de los elementos que más tiene en cuenta Wenders a la hora de comunicar. En París, Texas, los colores son la base de la historia. Si nos fijamos bien, los 3 colores que más sobresalen durante toda la película son el rojo, el blanco y el azul, cada uno con una carga simbólica importantísima, además de ser los colores de la bandera de los Estados Unidos. También en conjunto simbolizan el anhelo, los sueños y la búsqueda por rehacer una vida. Una especie de sueño americano, ya que recordemos que la influencia americana para Wenders es la clave. Él nació en una Alemania dominada por gran invasión cultural americana, con lo cual la inspiración del paisaje americano hace parte de su visión cinematográfica. También se destaca el uso de un color verde neón, que aparece en escenas específicas, donde Wenders propone un cambio de emoción un poco más allá, hacia la tensión, el desconsuelo o algún momento de crudeza o disfuncionalidad entre los personajes. Otro color que destaca bastante es la vestimenta rosa que usa Jane, quien es la madre de Hunter y esposa de Travis, interpretada por Natasha Kinski en una de sus mejores actuaciones. En la primera escena del Peep Show, esta vestimenta rosa irrumpe con todo lo real y nos adentra en ese personaje que vive su vida laborando entre 4 paredes blancas, en donde lo real deja de ser real para ser objeto de deseo, lujuria y banalidad que contrasta perfectamente con la rubia cabellera de Jane. Y es justo en las escenas que transcurren dentro del Peep Show en donde podemos evidenciar la fabulosa puesta en escena y la forma en cómo Wenders dirige a sus actores para componer una imagen lo más cercana a la verdad. Wenders se inspira a partir de lo que ve y de lo que documenta con sus ojos. De la misma forma, en su trabajo como director y en palabras de él mismo,
Encuentro la construcción de la escena en la acción. Llego al plató sin ideas preconcebidas sobre los planos que voy a rodar y solo después de trabajar con los actores, de obligarlos a moverse por el plató, empiezo a pensar dónde voy a colocar la cámara. Necesito vivir la escena antes de rodarla. Fue este éxito, el de Paris, Texas, el que lo consagró como uno de los directores de cine más aclamados por la crítica internacional, logrando varios premios, la Palma de Oro, el premio del Jurado Ecuménico y el Film Prix en el Festival de Cine de Cannes de 1984. También fue nominado a los Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y ganó también un premio BAFTA a Mejor Director por dicha película. Luego se regresa a Alemania, que comienza política y socialmente a despertar, hacia la época que le pondría fin al muro de Berlín. Con este escenario dirige El cielo de Berlín en 1987 y su secuela Tan lejos, tan cerca en 1993. Dos de sus películas enfocadas en el paisaje y en la temática alemana, rodadas también en blanco y negro. En El cielo sobre Berlín nos sumergimos en un viaje a través de tres miradas: la de los berlineses, como reflejo de toda la humanidad; la del tiempo, ya que los ángeles existen desde siempre y en todas partes ven las huellas de un pasado terrible; y la de Daniel, el ángel protagonista que decide convertirse en mortal para conocer por fin lo que es la existencia humana. Este viaje, de un lirismo y una poética desbordante, con unas formas estilizadas y un espíritu metafórico, congenia con las estampas que retratan Berlín a vista de un ángel. Una Berlín dividida por un muro que es prueba exacta de cómo el cine puede ser usado como instrumento para documentar la memoria en el tiempo. Uno de los aspectos a analizar en la narrativa de Wenders es la forma en cómo utiliza el sonido. Los largos silencios son para él tan importantes como sus largos planos y movimientos de cámara, que aparte de profundidad, aportan realismo a la escena. I don't mind listening. I do it all the time. También lo es el uso de la música, como lo son los sonidos de guitarra, de Ray Cooder, que llenan de sentimiento la inmensidad del paisaje natural e industrial texano, como a su vez lo es toda esta música instrumental que usa dentro de sus filmes con el fin de transportarnos en sus viajes. Pero es justamente en El cielo sobre Berlín donde exploramos uno de los recursos más inteligentes y únicos en los que el sonido se puede usar para contar una historia. Durante esta escena, y en gran parte de la película, observamos a los habitantes de la ciudad de Berlín, pero además de verlos, nos sumergimos en sus pensamientos por medio del uso correcto del sonido. Wenders utiliza la voz en off para enseñarnos lo que pasa por la mente de cada individuo que aparece en pantalla. Y esto gracias a la ayuda de un Peter Hank, el guionista con quien frecuentemente trabaja, quien dota al film de poesía pura con sus mejores diálogos. Otro recurso a destacar, y que ya se había mencionado dentro del cine de Wenders, es la importancia que este director impregna el color. Sin embargo, es con esta película en donde es más evidente el uso de este recurso audiovisual. El uso del blanco y negro en casi toda la película nos sugiere interpretarlo como la forma en la que los ángeles ven el mundo. Un mundo gris, en donde no son vistos, escuchados ni comprendidos. Un mundo en el cual estos sirven de consuelo para las almas que están padeciendo y para aquellos que necesitan de un confort, pero, al fin y al cabo, un mundo al cual no pertenece. Uno de ellos, Daniel, el ángel interpretado por Bruno Ganz, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se enamora de una joven trapecista, que trabaja dentro de un circo, la cual le despierta mucha curiosidad. Esa curiosidad lo lleva a emprender todo un viaje por desear vivir a fondo la experiencia humana. Tanto así que logra zafarse de su inmortalidad para transmutar en un ser humano. Y efectivamente, cuando Daniel decide caer del cielo y convertirse en humano, es cuando inicia la transición entre la fotografía en blanco y negro hacia el color. Una alegoría que nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, en los que es permitido llorar, reír, sufrir,
sangrar y abrazar la experiencia humana, una forma en la que Wenders nos enseña a vivir en color. Además de sus adaptaciones a clásicos de Peter Hanks, Wenders se ha caracterizado por sus acercamientos documentales a figuras como el cineasta estadounidense Nicholas Ray en Lighting Over Water, al director japonés Yasuhiro Ozu en Tokyo Ga, al diseñador Yohji Yamamoto en Notebook on the Cities and Clothes y al colectivo de música cubana Buena Vista Social Club, con el documental Buena Vista Social Club. Con dicho documental queda plasmado su amor por la música, una de sus pasiones. Rinde un tributo a artistas olvidados de la música cubana y los reivindica en todo un proyecto audiovisual con el cual logra llevarlos a cantar por fuera de Cuba. Así como lo oyen, los cubanos lograron llevar su arte a los Estados Unidos. Y es que Wim Wenders es todo un artista. Además de cineasta, es un ávido fotógrafo que, en su afán de documentar la realidad, se ha descrito como un amante de las Polaroids. Tanto así que gran parte de los paisajes utilizados para la fotografía de París, Texas, provienen de fotografías capturadas con este tipo de instantáneas. También es un amante de la pintura, y de ahí su interés por comunicar más con la fuerza de las imágenes que con las palabras. Wenders es toda una figura aún vigente en el cine. Ha trabajado en más de 48 títulos divididos en distintos formatos: largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes, videos musicales, clips para televisión y segmentos en antologías. Desde 1921 a 1996 fue elegido como presidente de la Academia Europea del Cine, puesto que le fue investido de nuevo al ser elegido para hacer ese cargo por los miembros pertenecientes a la misma. Es un cargo que sigue ocupando en la actualidad. Ya entre sus últimos trabajos se encuentran Todo saldrá bien, en 2015, Los hermosos días de Aranjuez, en 2016, Immersion, en 2017, que es protagonizada por James McAvoy y Alicia Vikander, y su último largometraje basado en la historia del Papa Francisco, El Papa Francisco, un hombre de palabra, en el 2018.